a Rebeca Saldaña. Buenas noches, Iglesia El Camino. Me da mucho gusto saludarles en esta noche. También saludo a todas las personas que amablemente se conectan con nosotros en esta ocasión. Sean todos muy bienvenidos. Estamos reunidos una vez más, gracias a Dios, para poder escuchar su poderosa palabra y para honrar y glorificar su nombre. Esta noche me gustaría que juntos veamos un pasaje de la Biblia muy interesante que nos traerá una gran enseñanza, pero antes les invito a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de glorificar tu nombre, y gracias, amado Dios, porque sabemos que en esta ocasión una vez más nos traes tu palabra que ha de alimentar nuestro corazón, nos ha de dar ese aliento que necesitamos. Señor, aquí estamos con un corazón humilde. Danos entendimiento, Padre, para poder recibir tu palabra con obediencia, Señor, con amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues esta historia que les quiero contar está en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 19. Y bueno, es una experiencia que vivió el rey Ezequías. De verdad que fue una tremenda experiencia en donde no solamente peligraba la vida de Ezequías, no solamente él estaba en peligro de muerte, sino también el pueblo a quien él gobernaba, el pueblo de Judá. Y bueno, no sé si todos hayamos estado ya en peligro de muerte, pero quizás muchos de nosotros sí, o en alguna otra situación que nos ha angustiado grandemente, donde sentimos que nuestro corazón se agobia, donde quizás sentimos que llegamos y topamos con pared y nos damos cuenta que con lo que contamos pues no es suficiente para enfrentar esa dificultad, esa batalla, y vemos que no sabemos qué hacer. Nos sentimos totalmente angustiados, nos sentimos quizás ya derrotados porque nuestra circunstancia, lo que tenemos en las manos, pensamos que con lo que somos no vamos a poder enfrentar eso que tenemos enfrente de nosotros. Y bueno, esta pesadilla que vivió el rey Ezequías tenía nombre, se llamaba Sennacherib. Este rey era un rey muy poderoso, era el rey de Asiria, y él contaba con un ejército muy poderoso. Contaba con los carros de guerra más modernos. Y bueno, sí, sus planes eran conquistar, era derrotar al rey Ezequías y al pueblo de Judá. Y no era nada difícil suponer la derrota, ya que Sennacherib pues venía conquistando ciudad tras ciudad, de norte a sur. Y todavía se atreve este rey malvado a mandarle un mensaje al rey Ezequías, tratando de intimidarlo y diciendo: yo ya he conquistado 9 ciudades y tú eres la número 10. Y bueno, ahí estaba Ezequías ante esta batalla. Yo me imagino que sí, muy angustiado, muy preocupado, muy mortificado, pero él tenía que tomar una decisión. El rey Sennacherib lo quería derrotar, luchando con el pueblo de Judá, a menos que ellos se rindieran y fueran llevados como esclavos a Siria. Y bueno, era otro tipo de muerte, ¿no?, a la que se enfrentaban ellos. Y a veces damos nosotros por hecho también que nos puede suceder lo que vemos que le está sucediendo a la gente que está a nuestro alrededor. Vemos que le pasa a una persona, le pasa a otra, y decimos, bueno, a mí también me va a pasar. Y hasta tomamos su lugar y empezamos a tener temor y pensamos que vamos a ser derrotados igual que a las personas que estamos viendo. Empezamos a creer mentiras, y eso
Es muy triste porque usted y yo como pueblo de Dios lo que tenemos que creer es la poderosa palabra de Dios. Y Dios siempre tiene una palabra de aliento, de fortaleza para cada una de nuestras dificultades. Cada vez que usted y yo estamos frente a una batalla, ante una angustia, ante una dificultad, siempre el Señor tiene una palabra poderosa para nosotros y tenemos que abrazarla, tenemos que crear, tenemos que apoderarnos de esa palabra para que sea real en nuestras vidas. Y bueno, aquí está Ezequías ante esta situación tan difícil y tenía dos opciones Ezequías. La primera era ver cómo su nación era conquistada por un ejército superior bajo las ruedas de los carros. La opción número 2 era ver a su pueblo esclavizado en Asiria. ¿Qué podía hacer Ezequías? ¿Qué opción podía tomar? ¿Usted qué hubiera hecho en el lugar de Ezequías? Yo les voy a decir cuál fue la opción que él tomó. Tomó la opción número 3. ¿Cuál opción número 3 si solamente había 2? Pues déjeme decirle que para los hijos de Dios siempre hay una tercera opción. Siempre hay una opción más que la que nosotros vemos que tenemos frente a nosotros. Y esa fue la que Ezequías tomó. ¿Sabe cuál fue? Ezequías se puso a orar. Decidió ir al lugar secreto con su Dios todopoderoso. Y sepamos, hermanos, que orar no es cobardía. Al correr con nuestro Padre es más bien la valentía de creer. Y Ezequías fue valiente y decidió creerle al Señor. Y quiero leer lo que Ezequías le dijo al Señor en su oración. Dice la Biblia: Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor. La desplegó delante del Señor y en su presencia oró así: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano. Líbranos, Señor, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Esta fue la hermosa oración de Ezequías y me gusta meditarla porque tiene puntos tan importantes. Miren, hermanos, Ezequías en su oración inició adorando a Dios, reconociendo su grandeza, su poderío, su santidad. Después puso delante de él su necesidad, puso su realidad delante del Señor y todavía reconoce que todas esas ciudades conquistadas, derrotadas por ese rey Sennacherib, habían sufrido eso porque no contaban con el rey que él tenía de su lado. Él reconocía que tenía a su favor al Dios de los imposibles. Y entonces ahí está su clamor y le dice: líbranos, Señor, de esta situación, líbranos de la muerte a mí y a mi pueblo. Y termina esta oración tan hermoso, termina con este objetivo que debemos de tener usted y yo en nuestra oración. Que la respuesta a nuestra oración siempre sea que el Señor se glorifique, que todo mundo reconozca que solo Él es Dios. Esa fue la oración de Ezequías: líbranos. En esta palabra se resume la esencia de esta oración. Hermanos, ¿qué más se puede pedir en momentos como este? Y esta tercera opción fue la mejor. Veamos lo que ocurrió después de la oración de Ezequías. Quiero que pongamos atención a la respuesta de Dios a esta
a esta oración, a este clamor de Ezequías. Y lo dice el versículo 35. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Me gusta mucho imaginarme cómo fue que Dios luchó en lugar de ellos. El Señor peleó la batalla cuando ellos literalmente estaban descansando. Y así es como debemos hacer usted y yo. Cuando vamos en oración y pedimos al Señor su poder, su ayuda sobre nosotros, debemos de descansar, hermanos. Debemos de confiar plenamente que el Señor va a actuar a nuestro favor. Y también me gusta pensar que en verdad Sennacherib era más poderoso que Ezequías, pero no más poderoso que el Dios de Ezequías. Ese es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Le vuelvo a preguntar, ¿ha estado usted en una situación similar a la que vivió Ezequías? Quizás en peligro de muerte, un familiar gravemente enfermo, dificultades económicas, relaciones familiares fracturadas, algún problema legal. ¿Ha pensado que las opciones que hay llevan por igual a una derrota? Que al igual que Ezequías no hay probabilidad de salir en victoria de esta situación. Nosotros sabemos que estos momentos son tan difíciles y es ahí cuando el enemigo aprovecha para poner pensamientos de derrota en nuestra mente. Siempre Él quiere poner pensamientos de mentira y empezamos a causa del temor a pensar una serie de cosas que nos llevan a una angustia mayor. ¿Qué podemos hacer en estos momentos, hermanos? Poner un alto, ir a la palabra de Dios, tomar su promesa, tomar la palabra que Él ya tiene lista para nosotros y es a creer. La palabra de Dios tiene que suplir todo pensamiento de derrota que Satanás quiera poner en nuestra mente. Hagamos lo que hizo Ezequías. Llevemos nuestra situación a Dios en oración diciendo, líbrame, Señor, líbrame de esta batalla que yo no puedo luchar, donde yo no podré obtener la victoria. Ese Dios que escuchó a Ezequías, hermanos, ese Dios que luchó la batalla por él, es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Y de la misma manera puede hoy pelear su batalla, puede pelear mi batalla. Y por supuesto que el Señor la va a ganar. Y el resultado de esa batalla, hermanos, siempre será el mejor resultado para nosotros, porque Él es Dios y Él hace las cosas perfectas. Dice la Biblia que el ángel del Señor, volviendo a la historia de Ezequías, fue quien mató a los soldados asirios y el resto salió huyendo. Lo único que el pueblo de Judá hizo fue recoger el botín cuando los soldados asirios que quedaron vivos dejaron al salir huyendo. El Señor le contestó más de lo que Ezequías yo creo esperaba. No solamente lo libró de la batalla, sino que disfrutaron su premio, ¿verdad? Algo con lo que no contaban. ¿No es maravilloso servir a un Dios que puede y quiere librarnos cuando se lo pedimos? Yo quiero que escuchemos una promesa preciosa que el Señor tiene para usted y para mí en esta noche. Y es el Salmo 91. Y quiero que me permitan leerlo de una manera personalizada. A mí me gusta hacerlo así porque siento tan hermoso y pienso que en este momento el Señor me lo está diciendo directamente a mí. Y así se los voy a leer y yo quiero que lo disfrutemos y que lo creamos y que nos apoderemos de esa promesa tan hermosa que el Señor nos quiere recordar para usted y para mí. Dice, yo vivo al amparo del Altísimo, encuentro descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío.
me rescatará de toda trampa y me protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas me cubrirá y con sus alas me dará refugio. Sus fieles promesas son mi armadura y mi protección. No tengo miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temo a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a mi lado, aunque mueran 10,000 a mi alrededor, esos males no me tocarán. Simplemente abro mis ojos y miro cómo los perversos reciben su merecido. Si hago al Señor mi refugio y al Altísimo mi resguardo, ningún mal me conquistará, ninguna plaga se acercará a mi hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que me protejan por donde vaya. Me sostendrá con sus manos para que ni siquiera me lastime el pie con una piedra. Pisotearé leones y cobras. Aplastaré feroces leones y serpientes bajo mis pies. El Señor me dice, te rescataré porque me amas, te protegeré porque confías en mi nombre. Cuando me llames, yo te responderé. Estaré contigo en medio de las dificultades. Te rescataré y te honraré. Te recompensaré con una larga vida y te daré mi salvación. Esta es la poderosa palabra, la hermosa promesa que Dios nos ha dado. Y usted y yo, como la creemos, la vamos a recibir. Hermanos, pedirle a Dios que nos libre del mal es definitivamente una oración que a Dios le agrada contestar. No luchemos solos. Dejemos que nuestro Dios pelee la batalla por nosotros, porque Él nos dará la victoria. Y bueno, para terminar, yo les quiero platicar un breve testimonio que tuve cuando mi hija era pequeña. En esa ocasión, mi niña tenía un problema en su dentadura y necesitaba un tratamiento donde me explicaba la doctora que pues sí era complicado porque era muy doloroso. Y si la niña no permitía que trabajaran en su boquita, pues no iban a poder realizar el trabajo. Había otras opciones, pero esas opciones eran complicadas y riesgosas. Entonces yo sentí mi corazón angustiado, me sentí muy agobiada y ¿qué hice? Fui al Señor y le expuse, Señor, las cosas están así, mi niña es muy pequeña, necesita ese tratamiento, pero yo no quiero que sufra, yo no quiero que sienta ese dolor intenso. Y entonces le dije a mi Dios, Señor, si tú fuiste capaz de abrir el Mar Rojo en dos y permitir que el pueblo de Israel pisara en seco, y tú los libraste de la muerte a causa de los egipcios, tú puedes hacer que mi niña no sufra. Tú puedes menguar su dolor. ¿Y qué creen, hermanos? Al igual que Ezequías, mi Dios me contestó más de lo que yo le pedí. Fíjense que mi niña, cuando estuvo sentada en ese sillón del dentista, se quedó dormida. No sintió dolor y el doctor pudo realizar perfectamente todo el trabajo. Y mi niña quedó muy bien de su dentadura. También quiero contarles que cuando mi hermana mayor era pequeña, ella convulsionaba y la programaron para una cirugía donde le iban a poner una válvula en su cabeza. Y no solo mi familia, sino mucha gente del pueblo de Dios empezó a clamar para que el Señor librara a mi hermana de esa cirugía. Y es bien impresionante porque el día que la iban a operar, la doctora amaneció con una inquietud de realizarle nuevamente un estudio y al hacérselo le reveló que mi hermana no necesitaba esa cirugía y no le pusieron la válvula. Y yo puedo ver que el Señor no solamente contestó esa oración, ese clamor de mucha gente, sino que el Señor sanó a mi hermana y le quitó la epilepsia. Y nosotros damos gloria a Dios por eso. Yo sé que usted, al igual que yo, también tiene hermosos testimonios donde el Señor lo ha librado de sus batallas. Y bueno, antes de terminar, yo quisiera
orar por usted. Quisiera pedirle al Señor que nos escuche y nos libre de la batalla que cada uno de nosotros podamos estar viviendo en esta hora. Y hermanos, vamos a orar confiando y creyendo en el Señor, tomando su promesa. Y le pido que allá en casita también vuelva a repetir, a leer el Salmo 91, lo haga suyo, lo crea y eso traiga usted en su mente. Acompáñenme a orar. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra, porque siempre nos alientas, siempre nos enseñas. Señor, muchas gracias te doy porque podemos orar a ti en cualquier momento y en cualquier situación. Gracias, Señor, por escucharnos. Yo te pido, amado Padre, que tú veas el corazón y la oración de cada persona, Señor, que ha escuchado esta palabra. Padre, yo te ruego, te suplico que los libres, Señor, de esa batalla que tienen frente a su vida. Amado Dios, escúchanos, Señor, sálvanos, Padre amado. Creemos, Señor, que tú eres nuestro único Dios todopoderoso. Eres nuestro Dios de imposibles. Estamos, Señor Dios, bajo tus alas completamente seguros. Lo creemos, amado Dios, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, muchas gracias por estar en esta ocasión aquí con nosotros aprendiendo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir de Él una vez más. Y bueno, yo le invito, le animo a que allí en casita no deje de ir a la palabra de Dios. Usted lea su Biblia, medítela, tráigala en su mente y va a ver que cuando estemos en momentos de dificultad, el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra de aliento, de poder, y el Señor nos va a dar la victoria siempre porque Él es un Dios bueno. Muchísimas gracias, que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia.